Las campañas de Performance Max tienen como objetivo brindar a los anunciantes la capacidad de mostrar anuncios en todo el inventario publicitario de Google desde una misma campaña, haciendo uso de todos los formatos de anuncios, controlando simplemente algunas variables de las mismas, facilitando de este modo las tareas de optimización, haciendo uso de todas las capacidades de Machine Learning y automatización que ofrece actualmente la plataforma de Google Ads. En este vídeo veremos ¿qué son las campañas de Performance Max? En primer lugar, veamos las características principales de Performance Max. Las campañas de Performance Max, como habíamos hablado, son un tipo de campaña altamente automatizada de Google Ads. Este tipo de campaña aprovecha todo el inventario publicitario de Google, es decir, la red de búsqueda, la red de display, YouTube, Gmail, Maps, etc. Los resultados de nuestras campañas de Performance Max dependen en gran medida de la calidad de los inputs que utilicemos con la campaña. Actualmente, estos son los inputs que podemos utilizar en una campaña de Performance Max. En primer lugar, el objetivo de marketing, si se trata de una campaña de comercio electrónico o de generación de contactos de clientes potenciales, el presupuesto de la campaña, la estrategia de puja y los valores que utilicemos para nuestra estrategia de puja, los elementos que utilicemos para nuestros anuncios, un feed de productos de forma opcional si es que hacemos comercio electrónico, y el indicador de público. El indicador de público nos permite orientar los anuncios de nuestra campaña. Entonces, ¿dónde se muestran los anuncios de Performance Max? Se muestran en todo el inventario publicitario de Google Ads. YouTube, Display, Search, Discovery, Gmail y Maps. Es decir, que con una misma campaña mostraremos nuestros anuncios de forma inteligente en todas estas propiedades de Google. Esto nos ayuda a poder alcanzar no solamente al público que ya se encuentra buscando nuestros productos o servicios, sino alcanzar a todo el público objetivo de calidad donde quiera que estén navegando actualmente. ¿Cuáles son los objetivos que podemos utilizar con Performance Max? Podemos crear campañas de Performance Max para objetivos de ventas, de clientes potenciales, de generación de tráfico al sitio web, visitas a la tienda, o inclusive podemos crear campañas de Performance Max cuando seleccionamos la opción sin objetivo concreto. Veamos ahora un ejemplo de anuncio de Performance Max. Cuando estamos configurando los elementos del anuncio, debemos incluir una URL final, imágenes, logotipos, vídeos, títulos, descripciones, llamadas de acción, etc. Con todos estos elementos, el sistema de Google Ads los combina para ver cuáles son las combinaciones que ofrecen un mejor rendimiento. Es decir, que no debemos adivinar qué imagen o qué título o qué descripción funciona mejor. Simplemente proveemos todos los elementos a la plataforma los combina y los va mostrando en todas las propiedades de Google. Es decir, que probará todas las combinaciones posibles en todo el inventario publicitario y de este modo se irá optimizando con el tiempo. Es normal que cuando una campaña de Performance Max inicia no tenga un rendimiento muy bueno, pero con el pasar de los días la campaña irá mejorando el rendimiento de acuerdo al aprendizaje automático de cuáles son aquellos elementos de mejor rendimiento en cuáles propiedades, ubicaciones, búsquedas y demás. En cuanto al indicador de público, se utiliza como una sugerencia de público que ayuda a la automatización. O sea, que si yo utilizo, por ejemplo, una audiencia de remarketing como indicador de público, no significa que se mostrarán los anuncios solamente a esa audiencia, sino que estamos sugiriendo al sistema de Google Ads cuál es el tipo de público que nos interesa, cuál es el tipo de usuario objetivo de nuestra campaña. Es muy importante tener en cuenta que se pueden mostrar anuncios a público fuera de nuestros indicadores. Es muy difícil controlar exactamente quiénes verán los anuncios de nuestra campaña de Performance Max. Esto es algo a tener muy en cuenta al crear una campaña de este tipo. Como indicador de público podemos utilizar audiencias propias, como por ejemplo una audiencia de usuarios que han añadido un producto al carrito de compras, usuarios que han realizado transacciones en nuestro sitio web, etc. Esto lo podemos configurar en Analytics y lo importamos en nuestra cuenta de Google Ads. También podemos utilizar como indicador de público segmentos personalizados, que tal vez hemos utilizado anteriormente, o podemos crear segmentos personalizados específicos para nuestras campañas de Performance Max. Cuando configuramos la estrategia de puja
de Performance Max tenemos las siguientes opciones. Podemos utilizar la estrategia de puja maximizar conversiones, CPA objetivo, maximizar valor de conversión y también ROAS objetivo. En lo personal, me gusta iniciar con maximizar conversiones y luego pasar la campaña a una estrategia de puja de CPA objetivo o de ROAS objetivo en el caso de comercio electrónico. Funciona muy bien para maximizar el retorno a la inversión de nuestras campañas. Estos son algunos temas a tener en cuenta con las campañas de Performance Max. En primer lugar, no debemos sobreestimar las capacidades de automatización. Es decir, que gran parte del éxito de la campaña depende de los elementos que utilicemos para los anuncios y nuestro indicador de público. Hay que realizar un trabajo manual y humano en esas configuraciones. Optimizando correctamente los elementos de anuncios y los indicadores de público, podremos obtener el mejor rendimiento posible con nuestras campañas de Performance Max. Y luego también, como con cualquier otra campaña de Google Ads, es necesario analizar los resultados y realizar ajustes correspondientes en los presupuestos diarios, estrategias de puja, etc. Teniendo esto en mente, podremos crear campañas de Performance Max que logren cumplir con nuestros objetivos publicitarios. Las campañas de Performance Max son una excelente opción cuando tenemos objetivos de comercio electrónico o de generación de clientes potenciales. Me gustaría conocer cuál es su experiencia con las campañas de Performance Max. Si te ha gustado el video, le puedes dar me gusta, suscribirte al canal para recibir más contenido de marketing digital. Más adelante estaremos publicando mucho más contenido sobre Performance Max y profundizando en este tipo de campaña.